Hola, somos Sammy y Naomi, somos pastores de Grupo de Jóvenes de Vida Cristiana en Guatemala y estamos haciendo este podcast que se llama Sea la Luz para todos aquellos que han tenido temas en la vida cristiana o temas bíblicos donde hay mucha tal vez oscuridad o confusión o temas que no son tan claros o no nos han explicado tan bien. La palabra de Dios es esta luz que trae el Señor a nuestra vida para irrumpir la oscuridad, las tinieblas y separar lo que es verdad de lo que es un error y traernos pues obviamente las respuestas que tanto necesitamos, ¿verdad? Así es, así que bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es prácticamente el fundamento de nuestra vida cristiana y el tema es el crecimiento espiritual. Sí, y el crecimiento espiritual es tan importante en la vida del cristiano que muchas veces pasa por desapercibido. Lastimosamente es una contradicción, pero es real, ¿verdad? Creemos que solo por ser ya cristianos tenemos todo lo que necesitamos y nos podemos ir directamente al cielo, pero, oh sorpresa, seguimos aquí en la tierra, ¿verdad? Cabal. Y digamos de que muchas veces no conocemos, ¿verdad? Me acuerdo que pues cuando era más pequeña y no sé, estuve en varias iglesias, pero no conocía que había algo como un crecimiento espiritual. Según yo, pues simplemente con ser salva era suficiente. Pues por supuesto que es más de lo que merecemos, ¿verdad? Sí. Ser salvos de la muerte eterna. Pero conocer que existe algo más allá, que se puede crecer, que existe un camino el cual uno puede caminar, pues la verdad es de que a mí me salvó la vida y a veces nos preguntamos, ¿será que esto es todo? ¿Será que hay algo más a lo que yo puedo aspirar? Y probablemente esta es pues tu respuesta, ¿verdad? Hay mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sí, y de hecho es, digamos, Cristo Jesús cuando murió en la cruz por nosotros nos dio esta salvación, esta vida eterna, ¿verdad? Pero consigo vino también para nosotros un camino que es algo que tenemos que recorrer, ¿verdad? O sea, no es algo que termina en la salvación, sino que empieza y de hecho es el primer paso. La salvación es el primer paso que damos a todo este mundo fascinante, si lo podemos llamar así, de caminar con Cristo y que Él se vaya formando en nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a ir a Efesios 4, versículo 11. Y dice... Bueno, si quieren vamos a empezar desde el 10 mejor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Buenísimo. Y también podemos ir a Efesios 2, ahí mismo, y leamos desde... vamos a ver, desde el... podríamos leer bastante... Voy a leer desde el 13 hasta el 19. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es la salvación, ¿verdad? O sea, este es nuestro inicio del caminar espiritual. Pero dice, en el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si se dan cuenta aquí, en ambos versículos habla sobre edificar, sobre una estatura, sobre ir creciendo, sobre madurar, ¿verdad? Y esto, otra vez, la salvación es el inicio de todo este camino maravilloso con el Señor, pero tenemos que ser honestos que en el inicio de nuestra salvación, no por ya ser, como dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, no por ser, estar en el inicio de nuestra carrera ya somos perfectos, ¿verdad? Cualquiera que ha confesado a Jesucristo como su Salvador y ha tenido su fe en Él como el que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y siendo cristianos, ninguno que ha sido salvo, ¿verdad? Puede decir de que de la noche a la mañana ya dejó de pecar, ¿verdad? O de la noche a la mañana ya es santo, perfecto. Seguimos teniendo nuestros problemas con las debilidades, con las inclinaciones, ¿verdad? Y por eso la necesidad de crecer espiritualmente. Ajá, y saber de que Él quiere que nosotros crezcamos, así como, pues, sabemos que lo natural es figura de lo espiritual, ¿verdad? Sí. Y podemos ver, o sea, casi que todo en nuestro alrededor tiene un crecimiento, ¿verdad? La naturaleza, los árboles, las plantas, los pájaros, todos los seres vivos, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros, que de ser un embrión somos un bebé, después nacemos, somos niños, somos adolescentes, vamos en un crecimiento constante, ¿verdad? Y todos tenemos la capacidad de crecer, es parte de la vida, ¿verdad? Y podemos ver en el versículo anterior que el Señor quiere que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, ¿verdad? Y que sigamos la verdad en amor. Esas son dos de las razones que la palabra nos da para también crecer, ¿verdad? Sí, y eso me encanta a mí porque no es que crezcamos espiritualmente sin un modelo o sin una meta. O sea, tenemos un modelo que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y ya teniendo ese chivo, le decimos aquí en Guatemala, esa claridad. Esa clave, ¿verdad? De saber a dónde vamos o saber cómo crecer. Creo que tenemos una clara visión de qué tenemos que hacer o qué tenemos incluso que dejar de hacer. Y como dijiste, en lo natural también, cualquier organismo que está sano debe crecer, ¿verdad? Una planta que está sana crece, un animal que está sano, pues obviamente crece, madura, nosotros crecemos, los humanos. Hay tantas figuras, ¿verdad? En lo natural donde es una necesidad y es una, por así decirlo, una manifestación de que un organismo está sano, el crecimiento, ¿verdad? Y en Marcos capítulo 4, Jesús habla de una parábola, el Señor habla de muchas parábolas sobre las semillas. En esta parábola, Jesús ejemplifica diferentes etapas, ¿verdad? De la planta. Pero algo que me encanta que dice ahí de que en el fruto, en la semilla, ya está en la espiga, o en diferentes etapas, la semilla ya está. Y en Génesis a mí me gusta mucho lo que dice también cuando Dios crea las plantas y las hierbas y árboles, dice, los árboles y estas hierbas lleven su semilla dentro de sí para que crezcan. No necesitan algo fuera. Y lo que tú leías en Efesios 4, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, los cristianos, tienen esta mala idea de decir de que el crecimiento espiritual es solo para tal vez los pastores o la gente que esté al frente de una iglesia, los que predican, los que cantan, etcétera. Pero como tú bien dijiste, el crecimiento espiritual es para todos. Dios nos ha dado el llamado, o nos ha hecho el llamado a todos. Nadie, son diferentes etapas, ya lo vamos a ver en un ratito. Todos crecen a diferente tamaño o rapidez, pero el llamado es para todos, para crecer espiritualmente. Y lo más bonito es de que podemos aprender de las hierbas y de las plantas, en el sentido de que nosotros los cristianos no tenemos un ejemplo fuera, que buscar, o no necesitamos algo para crecer que está fuera,
sino que todo lo que necesitamos para crecer, lo que Dios ha llamado a crecer, está aquí adentro. Esa semilla del varón perfecto ya está adentro. Alguien que sí puede lograrlo, que sí puede ser perfeccionado, que sí quiere también crecer espiritualmente, ya está dentro nuestro. Ajá. Sí, y cabal, como tú lo decías, ¿verdad? Bueno, a veces vemos como el crecimiento espiritual, o sea, no lo entiendo cómo funciona, pero otra forma de verlo siento yo que es como crecimiento. También la palabra griega de crecimiento también tiene que ver con aumentar. Y hablando de las plantas, ¿verdad? Quisiera que fuéramos a Mateo 6:28. Bueno, aquí está hablando de varias cosas, ¿verdad? Pero da este ejemplo, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen. Ese crecimiento, ¿verdad? Ese aumento que habla el crecimiento espiritual, ¿verdad? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y aquí está hablando, ¿verdad?, acerca de tener fe. Pero es interesante que a mí me encanta porque, bueno, habla mucho acerca de encontrar el tesoro en el campo, ¿verdad? Y aquí el Señor está hablando de otra cosa, pero ¿por qué Él nos está pidiendo que veamos a los lirios cómo crecen? Sí. Entonces, sacar como eso y estudiar a los lirios y encontrar algunas cosas interesantes. A mí el lirio, bueno, lo hablamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que significa gozo y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero los lirios, como platicamos, ¿verdad?, florecen en donde sea. No se quejan de dónde son plantados. Y era lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si estoy creciendo o qué es el crecimiento espiritual? Es de que ahora Cristo se ve mucho más que nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo primero que pasa cuando estamos en un lugar donde no nos gusta, ¿verdad? Que hay problemas, no sabemos qué hacer o a dónde ir. Lo primero que sale de nosotros es queja, ¿verdad? Sí. En cambio, que estos lirios lo que hacen es de que donde sea que son plantados, ahí van a dar fruto, ahí van a florecer. Otra de las cosas, ¿verdad? Que los lirios usan los recursos que están a su alrededor para crecer. Y esa es otra figura muy importante. No importa en qué lugar nos encontremos, si es una adversidad, si es dolor, si es placer, si nos está yendo todo bien, donde sea que el Señor nos tenga en ese momento, aprovechemos las herramientas. Por ejemplo, el pastor Carlos lo comentó el domingo, ¿verdad? Bueno, tal vez usted no puede estudiar la Biblia y tal vez abre la Biblia y no la va a entender, pero entonces escuche una prédica, ¿verdad? Ore 5 minutos, ore 3 minutos, ¿verdad? O sea, son las cosas que están a nuestro alcance, ¿verdad? Por ejemplo, yo platicaba con una señorita y ella me decía, no, es que estoy frustrada porque no me da tiempo de orar como yo quisiera, ¿verdad? Ella se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que ir a la universidad. Entonces, digamos de que ella está en un momento de su vida que tal vez no se puede levantar a las 2 de la mañana, ¿verdad? Porque no dormiría nada. Pero puede aprovechar el tiempo del carro, puede aprovechar otros momentos para poder orar, ¿verdad? Tal vez no orar, no es un tiempo para orar 1 hora, pero tal vez sí 5 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Sí, y algo que me gusta mucho, a mí me pasó cuando yo estaba empezando, era que yo ponía todo tipo de excusas para no hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para crecer espiritualmente. Y ahorita les voy a decir un par de disciplinas después de que tú termines de comentar, pero lo que decía era como que, no, yo para estudiar la Biblia tengo que tener mi escritorio ordenado, tengo que tener mi pachón de agua o mi taza de café o una luz así que atenue o qué sé yo, ¿verdad? Y no, es que todavía no es la hora. Okay. O sea, yo me llenaba de tantas excusas para no hacer lo que simplemente tenía que hacer. Y muchas veces quienes vayan avanzando en el caminar espiritual se van a dar cuenta que muchas veces el cuarto de oración no es un cuarto aesthetic, ¿verdad? Con una alfombra o así. A lo mejor es una esquina de una oficina. A mí me encantó una vez que compartiste tú en el grupo de jóvenes que dijiste que tu cuarto de oración por mucho tiempo fue abajo de tu escritorio. Sí. Y eso es que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? O sea, tenemos el gran sentido, que no lo usamos, el sentido común,
para decir como, bueno, o sea, 5 minutos es mejor que nada, ¿verdad? Ajá. O 1 minuto es mejor que nada. O un capítulo o meditar en la palabra de Dios, 1 minuto es mejor que nada, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y bueno, regresando a lo de los lirios, otra de las cosas es que, bueno, creo que en realidad no sé de plantas, pero entiendo que todas las plantas crecen en la noche. O sea, el crecimiento de una planta o sea, tú no te vas a quedar viendo todo el día una planta y vamos a ver cómo crece, ¿verdad? Ya lo he intentado y no sirve. Sino que realmente el crecimiento es en la noche y hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué significa una noche espiritual? Por ejemplo, puede ser un momento en el que no podemos verlo a la salida del problema. Puede ser que estamos sufriendo, que esto nos está causando dolor. Hay veces que nos va a pasar que no sentimos a Dios por ninguna parte. Y eso es una noche espiritual o un valle, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? Ya lo vimos, ¿verdad? Primero, donde sea que el Señor nos tenga, ahí ser agradecidos y ahí florecer o dar fruto, ¿verdad? Segundo, lo que vimos, ¿verdad? Usar los recursos que estén a la mano en el momento, en el tiempo que Dios nos está dando ahorita, ¿verdad? La otra cosa, aprovechar esas noches, aprovechar el dolor para que ahí crezcamos, ¿verdad? Y yo me acuerdo hace varios años, tal vez fue la experiencia más fuerte que yo viví, pero yo sé que yo me sentía en una noche, en una adversidad, pero después de salir de ahí yo dije, realmente sí, o sea, sí crecí y no fue algo que yo vi en el momento, pero ver atrás y practicar todo lo que uno ya aprendió, eso nos va a dar el crecimiento, ¿verdad? Sí, y para mí, por ejemplo, cuando estuvimos confinados por la pandemia, para mí fue un trampolín, ¿verdad? O sea, yo me propuse, digamos, rendirme al Señor para decir, este es el tiempo para hacer lo que por mucho tiempo evité y tal vez pospuse, ¿verdad? Y algo que tal vez les puede ayudar a ustedes es entender de que en cada situación que nosotros pasemos, sea de noche, ¿verdad? O sea, alguna situación tal vez a lo mejor es un día así súper iluminado de nuestra vida. Cada situación tiene un tesoro. Y ese tesoro no se va a repetir. Un tesoro de sabiduría, ¿me entienden? Como esa situación, en esas circunstancias, jamás se van a poder repetir otra vez. Y ahí hay algo tan especial del Señor para nosotros que debemos aprovechar, como esos lirios. O sea, ese día no se va a repetir. ¿Por qué no aprovecharlo para crecer, verdad? Sí, que cabal era lo que tú me decías, ¿verdad? Que me recuerdo que tú me decías... no me acuerdo las exactas palabras, pero algo así como que esta experiencia de dolor iba a terminar. O sea, va a haber un punto en que esta experiencia ya no va a existir porque todo es pasajero. O sea, no hay nada que va a durar toda tu vida. O a lo mejor sí, ¿verdad? Hay algo que el Señor nos pone para que nosotros carguemos siempre, pero en el sentido de que no te va a doler toda la vida, o esta experiencia en especial mía no iba a durar para siempre. Y aprovechar esa oportunidad a sacarle el máximo provecho para conocer al Señor ahí, para aprender la lección que Dios tenía para mí ahí. Sí, cabal. Y saben que esa es una de las cosas que uno puede tomar para llenarnos de gratitud, que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno recuerda los momentos difíciles, si uno los aprovechó y encontró el tesoro, digamos, en esas situaciones, uno puede ver para atrás y decir, gracias Jesús, porque en realidad este dolor, esta separación, esta enfermedad, este accidente, lo que sea, me funcionó para esto, ¿verdad? Para crecer espiritualmente. Ajá. Y por último, saber que al final el único que puede dar el crecimiento es Dios, ¿verdad? El único que da este aumento es el Señor. Y por supuesto que está a nuestro lado, ¿verdad? El lado en el que nosotros trabajamos, que Sammy creo que lo va a tocar en un momento. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Y si está hablando de todas las cosas, por supuesto que ahí está incluido este crecimiento, ¿verdad? Sí, y exactamente digamos, el crecimiento lo da Dios, y ustedes pueden ver las plantas, estamos hablando de plantas, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver las plantas y no hay nada que nosotros podamos hacer, aunque nosotros quisiéramos hacer para que la planta crezca.
La planta simplemente crece porque así lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida es igual. Dios ha puesto, como les dije, la semilla de Cristo Jesús dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, para que eso dé fruto tarde o temprano. Entonces, en nuestro caminar espiritual hay dos conceptos que son bien importantes, que lo que hablabas tú, ¿verdad? Que son nuestra parte y la parte de Dios. Y en la parte de que Dios hace, que Él es el que da el crecimiento, ¿verdad? Nosotros vemos las plantas no crecen porque nosotros las hagamos crecer, sino que Dios pone la semilla, ese milagro, digamos, que sucede tanto en nosotros como en las plantas, en cualquier organismo, de crecer, que solo lo da Dios, ¿verdad? La palabra dice, el crecimiento lo da Dios. Uh-huh. Los dos conceptos súper importantes es, primero, los dones, ¿verdad? Los dones espirituales, los que solo Dios puede dar. Dones espirituales como, por ejemplo, el don más grande que nos ha dado es la salvación, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, que es un don, ¿verdad? Tenemos también el bautismo con fuego, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, el bautismo en agua, también es un don. Son cosas que en nuestra vida nos funcionan para poder crecer espiritualmente, que las necesitamos todas, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros no podemos merecer, ¿verdad? Y no podemos producir. No hay ningún ser humano tan bueno o tan perfecto o que se sepa toda la Biblia de principio a final que merezca estos dones. Estos los da Dios porque así es Él. Es pura gracia, ¿verdad? Pero está la otra parte que es lo que viene por fruto, ¿verdad? Y dar fruto cuesta, es un trabajo, ¿verdad? Y es la parte que nosotros nos da. Y lo dijimos al principio, una persona que tiene el don de salvación no necesariamente al segundo, ¿verdad? Ya deja de tener enojo, o deja de tener ira, o deja de tener temor, o deja de pecar, sino que eso es un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y incluyendo a lo que tú dijiste, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, tener un don como, no sé, el primero que se me viene a la mente es el don de profecía, ¿verdad? O sea, tener dones o regalos, aparte de estos que tú dijiste, ¿verdad? Del bautismo, de la salvación, todo eso. A veces el Señor nos da regalos, ¿verdad? Como tú tienes un don de, no sé, ministrar al Señor o algo así, ¿verdad? No sé, cosas así. O de palabra, ¿verdad? Que tú tienes mucho conocimiento de la Biblia. O sea, esos son también dones. Pero eso no quiere decir que tengamos crecimiento espiritual. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, a eso voy, cabal. Los dones que Dios nos da nos llevan hasta cierto punto en nuestro caminar espiritual. Pero si lo piensan, ese don que Dios nos dio no requiere ningún esfuerzo nuestro también. O sea, por un lado, no lo merecemos. Pero por el otro lado, tampoco nosotros lo podemos producir. Entonces, nos lleva hasta cierto punto, ¿verdad? Uh-huh. Pero después de ese punto, ¿verdad? Depende de lo que nosotros podemos dar de fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. Y exactamente, los dones espirituales no son sinónimo de crecimiento espiritual. Por eso ustedes ven tantos predicadores, tantos músicos, cristianos, entre comillas, tantas personas, ¿verdad? Que dicen tener don de profecía, don de hablar en lenguas, don de sanidad, etcétera. O que son muy buenos predicadores, son muy buenos, etcétera. Lo que sea, ¿verdad? Y terminan en cosas que son vergonzosas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona haya caído tan bajo? Uh-huh. Pero es que los dones son regalos, no los podemos merecer. Esa es otra razón por la que nosotros no podemos poner nuestros ojos en personas o en dones, sino que nosotros poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces el crecimiento espiritual es por fruto, ¿verdad? Y entonces ahí va algo bien importante, que no por tener nosotros los dones tenemos el carácter de Cristo. El carácter es algo que se forma y el carácter de Cristo es lo que se ve en nuestras acciones, ¿verdad? Ahí va otra cosa. El crecimiento espiritual no es lo que sabemos. Uh-huh. No es lo que pensamos ser. No es lo que nosotros sentimos ser. Es lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras acciones. A mí me habla mucho, por ejemplo, saber cómo trata una persona a alguien que le hizo daño, ¿verdad? Si lo perdona o no lo perdona, se venga o no se venga o lo que sea. Me habla más eso que los versículos que él se sepa de memoria. Claro. O si sabe griego o hebreo, me dice mucho más del carácter de Cristo en él, ver cómo se comporta con gente que no es creyente, por ejemplo. Sí. Con gente que piensa diferente a él. O que le hacen algún daño.
Ajá. Y tú estás viendo como, si yo fuera esa persona. Ajá, o cómo se comporta cuando las cosas van mal, ¿verdad? O con su familia, por ejemplo, ¿verdad? O con su cónyuge. Y un dato para los solteros, fíjense bien en las personas cómo se comportan cuando hay problemas, ¿verdad? Cómo cuando hay crisis, ahí es donde uno debe de fijarse y decir, bueno, ¿tiene el carácter de Cristo o no? ¿Verdad? O solo son dones, ¿verdad? Entonces, fíjense bien en eso, ¿verdad? Porque es súper importante. No importa a nosotros que nos convirtamos en teólogos expertos y que nos sepamos todo esto de memoria, o que nosotros hayamos sido de los fundadores de una iglesia, o que nosotros hayamos sido parte de un movimiento cristiano importante. Eso no vale nada. Si nuestra vida diaria no está dirigida y guiada por el Espíritu Santo en lo que hacemos, lo pensamos, en cómo exteriorizamos a Cristo en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, incluso en la forma que vestimos. O sea, todo esto va en ese crecimiento espiritual y dice más eso de lo que nosotros llevamos puesto en una camiseta o en una gorra. Sí, así es. Y bueno, pues para finalizar, sabemos que incluso Pablo lo dice, ¿verdad? Nos llama niños o nos llama bebés espirituales. El Señor nos pide que ya no seamos niños en Cristo, ¿verdad? Que crezcamos. Les dice, ustedes ya habiendo sido maestros, ¿verdad? Aún tienen necesidad de leche, Ajá. ¿verdad? Y no les puedo dar alimento sólido, imagínense. Ajá, entonces digamos de que el Señor, y lo vamos a ver, y ojalá podamos tener un montón de tiempo para explicar y dar un montón de versículos, pero por ejemplo, bueno, si vamos a hablar de Pablo, ¿verdad? Necesitamos crecer. Yo lo puse, lo saqué de este libro de la hermana Hicks que se llama La necesidad de crecer. Y lo resumí en 3 razones, ¿verdad? Porque a veces nos preguntamos, sí, pero ¿y de qué me sirve? ¿Verdad? ¿Para qué necesito crecer? Yo estoy bien donde estoy. O sea, si tú sientes que tú estás bien donde estás ahorita, les recomiendo que oremos al Señor, que lo busquemos y que Él ponga... Que Él escudriñe nuestro corazón. Que Él escudriñe, que Él escudriñe nuestro corazón y que Él nos guíe por el camino eterno, ¿verdad? Nosotros no deberíamos estar cómodos en un mismo lugar. O sea, el crecimiento debe ser hacia adelante. Si estamos creemos, ¿verdad? Que estamos estacionados, lo más probable es de que no estemos estacionados, es de que estemos retrocediendo. Cabal, en el crecimiento espiritual no existe tal cosa como estancarse, ¿verdad? O estamos avanzando o estamos retrocediendo. Ajá. Entonces sería la primera razón, ¿verdad? Por la que necesitamos crecer. Primero, porque tenemos un corazón de carne, ¿verdad? Lo dice 1 Corintios 3. Segundo, tenemos una mente de niños y el Señor quiere que podamos entender, ¿verdad? Sí, y recientemente les decía al grupo de hombres del grupo de jóvenes de la iglesia, les decía que un niño juega, pero un hombre lucha, ¿verdad? O sea, alguien maduro lucha. Y cuando nosotros somos niños, jugamos con esta cosa que le aprendamos decir vida cristiana, ¿verdad? O sea, jugamos a que Dios es toda nuestra vida, pero en realidad no lo es. Y jugamos a tener una relación personal con Cristo, pero en realidad no la tenemos. Pero un hombre maduro lucha por su relación personal con Cristo Jesús y hace lo que tenga que hacer para crecer, ¿verdad? Para defenderla. Entonces, en la mente de niños, 1 Corintios 13:11, se las voy a leer, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y sí, ¿verdad? Acerca del amor. Pero qué interesante cómo nos compara con niños, ¿verdad? O sea, cuando somos niños, no tenemos la capacidad de poder pensar como un adulto, ¿verdad? Sino que él nos dice, bueno, somos niños y ahora seamos adultos, dejemos lo que éramos antes, ¿verdad? Esta forma de hablar, esta forma de pensar, la manera en que juzgamos las cosas, ¿verdad? Sino que ya demos un paso más y convirtámonos en hombres, ¿verdad? Y la tercera cosa
es para poder tener la capacidad de discernir correctamente entre el bien y el mal. Porque, o sea, tampoco es cierto de que no tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, eso ya lo traemos, ¿verdad? Es la luz que traemos. Pero sí es verdad que hay cosas que el Señor no quiere para nosotros, que tal vez aparentemente no son malas. Pero como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Entonces, saber de que discernir sobre el bien y el mal, más allá de lo que parece obvio, ¿verdad? Como, pues sí, obviamente yo no voy a matar a alguien, ¿verdad? Eso es algo malo. Pero ¿será que voy a matar a alguien? Tal vez no físicamente, pero con un gesto, con una mirada, cuando hacemos una acción, una actitud. ¿Será que inmediatamente sabemos que estuvo mal la manera en que le hablamos a alguien, le respondimos a alguien? Ese tipo de cosas también, ¿verdad? Sí, y creo que, digamos, un cristiano maduro va y toma estos temas que son que Pablo los deja de conciencia, ¿verdad? En sus epístolas, que son cosas que no son pecado, ¿verdad? Pero son temas de conciencia en el que si el Espíritu Santo te está convenciendo a ti, ¿verdad? Y te está redarguyendo de que eso no está bien, pues para ti no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, hacían la pregunta siempre la hacen y siempre la han hecho, ¿verdad? Si algún cristiano puede ir a fiestas, puede tomar, puede tatuarse, puede escuchar música secular, etcétera. Yo les diría, o sea, esos temas no son de salvación. O sea, un cristiano puede hacer todas estas cosas y aún así irse al cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es un don. Ahora, un cristiano maduro no hace esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen todas estas otras connotaciones que estamos viendo, ¿verdad? ¿De qué piensa Dios de esto? ¿Me está redarguyendo el Espíritu Santo en mi vida de esto? ¿Me estoy pareciendo más al mundo o más a Cristo Jesús? ¿Será que Cristo en mí se sentiría cómodo en estos lugares? ¿Será que Cristo en mí se siente ministrado por lo que estoy escuchando? ¿Será que Cristo Jesús se siente este templo que Él me ha dado, que es el templo del Espíritu Santo, que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu? ¿Será que le va a ayudar estas cosas que quiero hacer? Todas estas cosas no se las pregunta a un cristiano inmaduro, pero se las pregunta a un cristiano maduro. Entonces, si es posible o no es posible, no es la pregunta, ¿verdad? Más la pregunta es qué clase de cristianos queremos ser, ¿verdad? Y mis conclusiones en este tema es, hay cosas que en nuestra vida cristiana son disciplinas. O sea, son cosas que nosotros no vamos a poder obviar, ¿verdad? Que son sí o sí que tenemos que tener, ¿verdad? Primero, la oración, una vida de oración. Un cristiano necesita una vida de oración para poder crecer. Segundo, un estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Leer y estudiar la palabra de Dios. Un cristiano necesita hacer estas cosas. O sea, no es de las cosas que nosotros podemos decir, no, Dios no me ha dicho, no siento aún como que el Espíritu Santo me está guiando. O sea, no, o sea, esto es real para nosotros. Necesitamos orar y leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Necesitamos ayunar. Ayunar es parte de la vida del cristiano, aunque sí es difícil, a todos nos cuesta, pero es parte de una disciplina cristiana, ¿verdad? Y por último, algo que es sumamente subestimado, pero es meditar en la palabra de Dios. Esto también es una disciplina que Dios nos ha mandado a meditar. Hay muchos versículos, no se los voy a leer ahorita, pero meditar en la palabra de Dios es una disciplina, es algo que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Literalmente es como ir al gimnasio, o sea, ir y hacer lo mismo, una rutina, ¿verdad? Hacerlo poco a poco. De estas 4 disciplinas se deriva todas las demás, ¿verdad? De ser piadosos, ayudar a los más necesitados, etcétera, que no son disciplinas cristianas, pero necesitamos estas 4 para poder desarrollar todas las demás y crecer espiritualmente. ¿Para qué? Esta es la gran conclusión. Para que Cristo en nosotros se forme. Dice Gálatas, ¿verdad? Dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Y una cosa es tener Cristo adentro de nuestro corazón, pero que otra cosa es que crezcamos espiritualmente a tal punto que Cristo en nosotros se vuelve tan grande que nosotros llegamos a estar nosotros en Cristo. Y que lo primero que nosotros tengamos como reacción, lo primero que tengamos como respuesta sea Cristo.
y no nuestras propias reacciones, no nuestras propias respuestas, sino que sean las respuestas de Cristo, sea su palabra, ¿verdad? Que lo que nosotros salga sea escrito está y la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es tan importante porque entre más nosotros crezcamos espiritualmente, se los dije hace un par de semanas también al grupo de jóvenes, entre más nosotros crezcamos espiritualmente, menos va a haber estas frases de Dios me dijo tal, tal, tal y nos inventamos cualquier cuento. Y va a haber más frases como en su palabra dice tal, escrito está tal, ¿verdad? Vamos a tener más discernimiento entre qué es la verdad y el error y descubrir todas estas cosas que parecen tinieblas otra vez y que Dios venga a irrumpir con su luz y que se haga claro el día, ¿verdad? En la Biblia, quienes nos están escuchando van a encontrar muchos patrones de crecimiento espiritual en el tabernáculo de Moisés, en las jornadas de Israel, de Egipto a Canaán, van a encontrar en las vestiduras de los sacerdotes, van a encontrar en las parábolas de Jesús. Siempre van a encontrar unos patrones de crecimiento espiritual donde Dios nos pide ir creciendo del 30% al 60% hasta el 100%. Pero no se estresen, tampoco no se pongan ansiosos. Para llegar a crecer hasta el 100%, necesitamos primero crecer en el 30% y necesitamos crecer en el 60%. Ese 30 y ese 60 lo vamos a necesitar para cuando estemos en el 100% también. No es de la noche a la mañana donde nosotros estamos ya 100% y ni siquiera pasé por las cosas más básicas. Ajá. Es poco a poco, ¿verdad? Sí, y para finalizar, algo que a mí me ha ayudado mucho, que acá lo comentábamos con unas del grupo, realmente algo que te ayuda, que te pone los pies sobre la tierra, es no afanarse por el alharán, pero yo quiero llegar al 100%, ¿verdad? Como estamos hablando, al 100%. Yo quiero llegar a ser la esposa de Cristo y los 144,000 y yo quiero estar hasta arriba. Y el día a día hoy no lo estamos aprovechando, ¿verdad? Siempre Exacto. estamos pensando en cuando yo llegue allá, cuando yo quiero llegar allá, pero digamos, yo pienso, ¿verdad? Si el Señor Jesús viniera hoy por mí y fuera el arrebatamiento, ¿verdad? Mi deseo, mi anhelo es llegar a la meta donde Jesús me quiere. Digamos, yo puedo querer muchas cosas, ¿verdad? Pero el punto es estar en donde debemos estar. Eso es lo más importante. No tenemos que ser perfectos. Simplemente ser lo que Jesús quiere que seamos. Sí, y la clave está en no compararse también. Uh-huh. No se comparen. No se comparen con los pastores, no se comparen con no sé, alguna persona en la que el Señor está haciendo grandes cosas en su vida. No nos comparemos con esto porque Dios nos ha hecho, sí, el llamado a todos, pero el camino es muy diferente, ¿verdad? Sí. Todos tenemos diferentes cosas. Entonces, no nos comparemos, hagamos lo que nos corresponde y tarde o temprano vamos a llegar a donde Dios nos quiere y nos ha llamado a llegar, ¿verdad? Él dice que quien fue fiel para comenzar la obra será fiel para terminarla, ¿verdad? Sí. Y Él no abandonará la obra de sus manos. Y eso es tan reconfortante, saber de que no importa lo que nosotros estemos pasando, siempre hay una oportunidad para seguir adelante, porque Dios está con nosotros y Él es el que está formando a su Hijo, esa naturaleza de su Hijo amado, Cristo Jesús, en nosotros, ¿verdad? Así que, ¿cómo luce un cristiano maduro? Luce como Cristo. ¿Cómo responde un cristiano maduro? Como Jesús, ¿verdad? Perdona como Él, olvida o perdona como Él, perdona como Él, habla como Él, se comporta como Él. Ajá. Entonces, nuestro anhelo, digamos, y nuestro deseo hoy, quien nos esté escuchando, es que podamos entender de que todos necesitamos crecer espiritualmente, que hay un camino, es Cristo Jesús en nosotros el que está formando ese carácter que tanto necesitamos, porque el mundo allá afuera ya está cansado de cristianos que parecen no cristianos, ¿verdad? Necesitan a alguien que esté mostrando a un Cristo verdadero. Y a mí no se me olvida algo que escuché de adolescente que dice, el único Cristo que el mundo va a ver es el que nosotros estemos mostrando, ¿verdad? No en eventos, ¿verdad? No en los días así como flashazos, en el día a día, ¿verdad?
De eso se trata nuestra vida cristiana. No se trata de ir de evento en evento, a congreso, que necesitamos. Cuando venga la convención, nosotros ahí voy a aprovechar. Cuando venga tal campamento, ahí voy a aprovechar. Cuando venga tal congreso, etcétera. No, se trata del día a día, en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Sí. En cómo tratamos a nuestros papás, cómo tratamos a la gente que nos sirve, sí. Nosotros servir a los demás. En eso se ve el crecimiento espiritual. Sí, como dice la palabra, a quien me ha sido fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Entonces seamos fieles en lo poco, seamos fieles en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Orar, buscar al Señor. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento. Así que esperamos que esto haya sido una luz para ti, que esto haya alumbrado esas tinieblas, si tenías tinieblas, que no sabías si había más, si esto era todo. Esperamos que esto te haya servido y que sigas adelante en tu caminar. Sí, no hay por qué rendirse, ¿verdad? Aunque es difícil, es una cuestión de tomárselo día a día, hacer hoy qué es lo que me toca, las disciplinas o el camino que tenga que recorrer. Mañana ya vendrá y van a ver que poco a poco se va formando este maravilloso carácter dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y si estás estancado, te sientes estancado, es decir, ya perdí mucho tiempo, pues tal vez este es tu tiempo, o sea, ya arrepiéntete, pero levántate y sigue caminando. Sí, y si estaban pidiendo una señal al Señor de qué hacer, de si lo tengo que hacer o algo así, esa es la señal, ¿verdad? Es hoy el día, hoy el día de poder regresar al Señor y hacer sendas rectas, ¿verdad? Y las decisiones, ¿verdad? A veces cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos alumbra algo que Él quiere hacer en nosotros, Él quiere transformar. Así que deja que el Espíritu Santo te ilumine y toma las decisiones que tienes que tomar. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia en nosotros, que nos da lo que no merecemos. Y por esa misericordia que, Señor, aleja lo que sí merecemos de nuestra vida. Gracias, Señor, por cada don, cada regalo que nos diste, Señor. En especial la salvación. Gracias, Jesús, por pagar la deuda que nosotros debimos pagar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sangre, Jesús, por tu sacrificio. Pero ahora te damos gracias, Señor, por el camino que tú trazaste para nosotros. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra camino significa un camino ya recorrido. Un camino que tú ya recorriste por nosotros y que ahora nos estás llamando a que nosotros lo hagamos, Señor, de la mano contigo. Tu palabra también dice que esta gente que son primicias tuyas son gente que también sigue al Cordero donde quiera que va. Y tú fuiste y marcaste el camino que nosotros estamos recorriendo hoy, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que tú eres el que da el crecimiento. Así que confiamos en ti, que tú estás perfeccionando la obra en nosotros, Señor. Un poquito aquí, un poquito allá, Señor, reglón tras reglón, Señor, haciendo tu obra perfecta en nuestro corazón, Señor. Tu palabra también dice que el camino en el que nos has puesto en Isaías dice que es un camino de santidad. Y el que por muy torpe que sea, y está en ese camino, no se extraviará, sino que se mantendrá en ese camino de santidad. Este camino que nos lleva a la estatura del varón perfecto. En tus manos estamos, Señor. Pon en nosotros el deseo, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, pon el querer y el hacer, Señor, en cada persona que nos está escuchando. Y si no está el querer, Señor, pon el querer. Y que podamos ir poco a poco, día a día, Señor, rindiendo nuestra vida, llevando esta cruz y siguiéndote a ti, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Rey, Señor, nuestro camino, nuestro mapa, nuestro ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu luz. Sea la luz. Amén.